Perfecto. Bueno, hablamos la semana pasada, un poco pusimos el marco del por qué íbamos a profundizar en el bautismo durante la ¿Todo bien, cuaresma Rick? y hablamos de estas dos ejercicios que vamos a hacer, igual más, dependiendo de para lo que nos alcance la vida. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es profundizar en un tratado que escribe un padre de la iglesia que se llama Tertuliano. Tertuliano, alrededor del siglo II, finales del siglo II, inicios del siglo III, escribe un tratado que se llama El Bautismo, tal cual. Y él profundiza en el bautismo, en la realidad del bautismo. Este tratado es bastante importante, se escribe alrededor del 198 a 206 después de Cristo. Y por lo tanto estamos hablando que estamos muy cercanos a la época apostólica y probablemente lo que recoge ahí es lo que se vivía en esos primeros 2 siglos. Entonces un poco nos vamos a adentrar en los orígenes del cristianismo, en lo que se vivía en la preparación del bautismo, en lo que se comprendía del bautismo en estos primeros 2 siglos. Por lo tanto, probablemente era lo que comprendían los apóstoles, ¿sí? Lo que recibió Tertuliano de parte em, de la tradición apostólica. Él obviamente no fue un discípulo directo de los apóstoles, pero probablemente fue de la tercera generación, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿quién era Tertuliano y por qué no lo llamamos San Tertuliano? Porque no todos los padres de la iglesia son santos y no todos los padres de la iglesia, sí, no todos han sido canonizados. De hecho, este en particular muere habiendo roto su comunión con la iglesia. Con esto nos hace profundizar en lo que es la Iglesia Católica y en lo que es la profundidad de su reconocimiento de la doctrina sana que fue transmitida independientemente de la historia de santidad de la persona en cuestión. Entonces no podemos interpretar padre de la Iglesia igual santo, sino padre de la Iglesia que nos ha transmitido la doctrina por lo menos en alguna parte de su vida, y en el caso de Tertuliano, al inicio de su vida, bueno, no al inicio de su vida cristiana, ahorita les voy a contar un poco sobre él para que no nos confundamos, pero que es reconocido como un padre de la iglesia, ¿no? Tertuliano fue un hijo de un oficial romano, por lo tanto fue pagano. En el inicio de su vida él nació como pagano. Pagano, recuérdense, no es un término despectivo, es un término histórico que designa a una persona que no nació en la fe cristiana, ¿sí? O que no nació, o que no vive en la fe cristiana. Él nació en Cartago, que es una ciudad de la provincia romana de África. África fue provincia romana y fue una zona muy importante para el desarrollo del cristianismo. De hecho, de la provincia romana africana también fue San Agustín, ¿sí? San Agustín también es de esa provincia y nació en el siglo segundo. Su condición de burgués tenía una muy buena condición debido a que era hijo de un oficial romano. Le permitió estudiar textos clásicos, tanto latinos como griegos, y aprendió el arte de hablar. Recuérdense, en esa época era muy importante la retórica. Para ellos era como la carrera más importante, la retórica y su erudición fue muy amplia. Fue un hombre muy estudiado, muy preparado. Se interesó por la filosofía, por el derecho e incluso llegó a interesarse por la medicina. No podemos entender ese interesarse como nosotros lo entendemos ahora de, ay, me interesa, pero no estudió nada. No, no, no. En esa época el interesarse era una persona que estudiaba, así, estaban más unificados ellos. No, ay, me interesa eso, me interesa, pero no hago nada con respecto a ese interés. Ese interés en realidad no es como muy interesado, ¿verdad? Entonces, ellos, cuando se dice que los antiguos se interesaban por algo, era porque lo estudiaban, se preparaban, demás. Tuvo una juventud disoluta, es decir, perdida. Fue un hombre con la moral, digamos, hoy en día, una moral distraída. Amó con pasión todos los espectáculos típicos del mundo romano, no voy a entrar en eso, pero que luego él va a condenar
al convertirse al cristianismo. Permaneció pagano durante la mayor parte de su juventud. Era un pagano convencido y apasionado. Y su conversión debió ocurrir entre el 190 y el 195. Tomen en cuenta que si su conversión fue entre el 190 y el 195 y se cree que esta obra fue escrita entre el 196 y el 208, o sea, muy poco después de su conversión. Era un hombre formado. Cuando se convierte, probablemente era con toda la conciencia y todo lo que esto significaba. No era una conversión al estilo hoy en día, ¿no? De bandazo, pero que no cambian de vida, ¿no? Sino era una conversión. La conversión de antes era una conversión profunda, es decir, un cambio de costumbres, no solo de ideas. Me parece increíble seguir a Cristo, pero sigo viviendo igual. Era un cambio de costumbres, era un cambio de vida entero. No tenemos muchas confidencias de este hecho, ¿no? No tenemos escritos de cómo sucedió esto. Hay algunas conversiones que las tenemos bien documentadas. El caso de Tertuliano no es así. Pero algunos de los motivos de su conversión creemos que pudieron ser que él, por un lado, tenía un espíritu curioso, abierto a todo cuanto sucedía a su alrededor. Era un hombre buscador, era un buscador. Y por otro lado, probablemente le impactó la paciencia de los mártires cristianos. Estos mártires, estas personas que demostraban una tremenda paciencia, que demostraban una conducta ejemplar y que tenían una vida fraterna, universal, abierta. Todo esto a Tertuliano probablemente le llamó mucho la atención, ¿no? En medio de de torturas tremendas, que estos hombres se mantuvieran con una vida ejemplar. Entonces, tras su conversión, que como ya dije no tenemos muy bien documentada, lo más probable es que se convirtió en catequista y finalmente en presbítero, aunque no tenemos todos los detalles, esto es lo más probable. Y pone todo su talento de escritor al servicio de la fe cristiana. Eso es un hombre que escribe muchos tratados, muy buenos, pero hay que saber muy bien situarnos en qué época de su vida nos encontramos. Siempre su vida después de la conversión, pero después de su conversión él tiene una primera parte de su vida dentro de la iglesia, lo que se le llamaba la gran iglesia, que es la iglesia católica, ¿sí? La gran iglesia sería la iglesia católica. Él luego se convierte al montanismo. El montanismo es una secta, bueno, eso lo explico ahorita. Vamos a dejar pausa para explicarles luego. Al principio se convierte y empieza a poner todo su talento al servicio de la fe cristiana, ¿sí? Tiene un gran interés en poner a las escrituras como fundamento, como raíz de su enseñanza. Por lo tanto, tiene muchos comentarios escriturísticos o a partir de la escritura, él desarrolla toda su argumentación. ¿Por qué tiene tanto interés? Porque ¿quiénes otros usaban la escritura para argumentar? Los judíos, ¿sí? Los judíos. Entonces era necesario que los nuevos miembros de la iglesia pudieran definir bien su identidad frente a la sinagoga. Entonces, el cristianismo en la época de los orígenes siempre estaba dialogando con el judaísmo o con el mundo pagano o con las sectas que se iban formando dentro del mismo cristianismo, es decir, las herejías. Entonces nosotros para entender bien a los padres de la iglesia tenemos que entender con quién están dialogando. ¿Están dialogando con los judíos? ¿Están dialogando con el mundo pagano? ¿Están dialogando con sectas cristianas como el gnosticismo, como el docetismo, como el marcionismo? ¿Contra quién están hablando? ¿O con quién están tratando de dialogar? Porque dependiendo de esto, su postura va a ser una u otra. Así como cuando yo hablo, si yo estoy hablando con un ateo, yo le voy a explicar las escrituras distinto que como se las explico a ustedes, cristianos, que quieren vivir una vida seria cristiana.
como también a cómo se lo voy a explicar a un cristiano que está comenzando o a un catecúmeno. No porque la esencia va a cambiar, sino porque de pronto el enfoque va a cambiar. ¿Sí? Entonces es muy importante saber con quién se está hablando en cada momento. Entonces, eh, Tertuliano tenía un gran interés de que la identidad cristiana fuera cuajando. La identidad cristiana estaba entre dos mundos. Por un lado, los cristianos eran provenientes del mundo judío o eran provenientes del mundo pagano, ¿sí? Entonces tenían que saber bien cuáles eran las diferencias. Como teníamos un Dios pasible, es decir, sufriente como un Dios lleno de pasiones del mundo pagano. No. Teníamos un Dios totalmente impasible, lejano, distante. Tampoco, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar bien cuál es la identidad propia del Dios cristiano y del cristiano, ¿no? En la medida en que uno define el Dios cristiano, uno define al cristiano. Entonces, fue un hombre que siempre estuvo muy preocupado por la fidelidad a la tradición cristiana. De hecho, por eso cae luego en unos radicalismos que les llevan a alejarse de la iglesia. Su problema fue llevar las cuestiones a una radicalidad tal que termina alejándose de la iglesia. Ahí tenemos un criterio de discernimiento, la radicalidad bien entendida, ¿no? Como catequista o presbítero, decimos ambos porque no sabemos si llegó a ser presbítero o no, se dedica a instruir, a clarificar y a amonestar a los fieles. Y como dije, el fruto de esto son diversos tratados. Uno es este tratado del bautismo, otro hay otro tratado de la oración cristiana, otro el tratado de la penitencia, otro el tratado de la paciencia. Abro un paréntesis muy interesante sobre el tema de la paciencia. Hay muchos autores que creen que lo distintivo de los cristianos es la paciencia, la capacidad de esperar. Y porque lo distintivo del Dios cristiano es la paciencia, que sabe esperar en nosotros, ¿no? Eh, y que de hecho la paciencia fue como el fermento de los cristianos. De hecho, la característica propia del mártir es saber esperar, ¿no? Y no querer llevar todo por sus propios medios. ¿Qué pasa? Él, perfecto, así empieza, pero él empieza a acercarse hacia el montanismo. ¿Qué es el montanismo? Es una herejía cristiana. Siempre cuando hablamos de herejía es porque es algo que nace dentro del seno del cristianismo, ¿sí? Yo no puedo decir que el judaísmo es una herejía. El judaísmo no es una herejía porque no nace dentro del seno del cristianismo. Tampoco, no sé, el islamismo o el budismo es una herejía. No, porque no nace dentro del seno del cristianismo. Entonces, dentro del seno del cristianismo nace una, una forma de entender en la doctrina cristiana que se aleja de algunos de los puntos fundamentales de la fe. Esta herejía se alejaba porque tenía un fondo moral ascético. ¿Qué significa esto? Significa que le dan muchísima importancia a la perfección, al estado de rigurosa pureza moral. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que predicaban una especie de inminente venida del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo iba a venir ya y ellos entendían esa venida del Espíritu Santo como una perfección de lo que el Padre y el Hijo ya habían manifestado. ¿Sí? Es como si hubiese tres fases de la economía. El Padre, la creación, el Hijo, la redención y el Espíritu Santo, la salvación, pero no como unidas entre sí, sino como una que lleva a la perfección a la otra. Que nosotros no lo entendemos así, por eso explico, no lo entendemos así. Esto es lo que entendían ellos. Y por eso, por ese motivo exigía un estado de rigurosa pureza, una ruptura total con la sociedad profana, es decir, una especie mm, de estos círculos americanos, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre, que se encierran en sí mismos y no pueden relacionarse con nadie de la sociedad. ¿Cómo se llaman? Los Los Amish. Amish, exacto, que son que no se pueden relacionar con nadie fuera
de su propio círculo porque se van a contaminar, ¿sí? Ojo, y aquí abro otro paréntesis, no es católico esto de me contamino con la sociedad, yo me aíslo con un grupo, con mi propia comunidad y no salgo a encontrarme con nadie. Otra cosa es yo necesito mi comunidad como un lugar en donde yo me alimente, pero salgo al mundo constantemente. Soy parte del mundo, ¿no? No me aíslo del mundo. Bueno, esta gente se aislaba practicando una vida ascética tremenda, probablemente viviendo una vida celibataria completamente, con lo cual pues eventualmente iba a desaparecer ese mundo, ¿no? Una búsqueda del martirio, pero una búsqueda activa. Recuérdense que el martirio uno no lo busca físicamente, no sé, no es ¿dónde están matando a cristianos? Que ahí voy a ir. Uno tiene que evitar el martirio en ese sentido, pero si el martirio viene a ti, ahí es diferente, pero no es una búsqueda activa. Y una espera de la parucía, como si la parucía iba a venir ya. Y él termina adhiriéndose al montanismo entre el 213 y 214. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La obra del bautismo, ¿cuándo se escribió? En su época católica, no en su época montanista. Esto es importante saber en qué época se escribió, porque si se hubiese escrito en su época montanista, nosotros no la hubiésemos recibido como una obra parte de la doctrina católica. Él, en su momento, cuando se adhiere al montanismo, él cree que las novedades del montanismo no rompen con la continuidad de la tradición. Y por eso él se gloria de haber permanecido fiel a la regla de fe. Por lo tanto, él no cree que está rompiendo con la iglesia cuando él se da con el montanismo. Él considera que esto es algo propio de la iglesia. Él no tenía conciencia de estar fuera de la iglesia y conserva un sentimiento vivo de su unidad. Pero el montanismo le, ter- le termina llevando a un rigor extremo, a un alto nivel de intransigencia, hasta el punto que incluso rompe con el montanismo y empieza como una nueva faceta que se le llamaría, a posteriori, obviamente, su época del tertulianismo. ¿Sí? Por lo tanto, Tertuliano, ahí como lo ven, es una persona un poco compleja, ¿sí? Ya pueden entender por qué no se ha podido canonizar a Tertuliano, pero entonces tiene tres épocas. Su época católica, su época montanista que no ha roto con el catolicismo y su época eh, propiamente tertulianista, ¿no? O aquí es como un semi-montanismo porque todavía no ha roto con el catolicismo y luego su época montanista ya tertulianista, ¿no? Entonces, son tres momentos diferentes, ¿sí? Esto es importante entender para entender a Tertuliano y se cree que se muere en torno al 225. Ahora bien, una vez dada la introducción de Tertuliano, su obra del bautismo, ¿sí? ¿Por qué es importante su obra del bautismo? Sin duda, la importancia de esta obra radica en el tema, ¿sí? Porque desde los orígenes del cristianismo se le ha dado una importancia crucial al bautismo en el camino de salvación y de la regeneración del hombre nuevo. Es decir, esto que se ha vuelto medio tradicional entre nosotros, que el niño nace y lo bautizamos casi casi como fiesta de entre antes de que cumpla un año, tiene otra fiesta que es la del bautismo, ¿no? Y no entendemos muy bien qué es lo que significa, más que es una tradición, ¿no? Es como una presentación del niño en el templo, pero es un significado muchísimo más profundo esto. De hecho, podemos ir un momento a la carta de San Pablo a Tito, una de las tres cartas pastorales que escribe Pablo a, a los obispos, es decir, a dos de sus seguidores más, dos de sus discípulos más cercanos, que es Timoteo y Tito. Tito, la carta no es la carta de Tito, ojo, es la carta que Pablo escribe a Tito, porque a veces nos confundimos. La carta que Pablo escribe a Tito en el capítulo 3 versículo 4 al 7 si alguien lo puede leer, si alguien lo tiene por ahí y lo puede leer.
Nos cuesta más encontrar a Tito, no está tan a la mano, ¿verdad? Bueno, hacíamos tiempo para que todo el mundo lo busque y todo el mundo pueda leer y subrayar. Este pasaje nos habla de la importancia que ya tenía en la época de Pablo, es decir, época apostólica, época en la que todavía los apóstoles estaban por ahí, es decir, Ya época, encontré a Tito. perfecto, época en la más segura de la que se hablaba directamente de las enseñanzas de Jesús y dice así, está hablando del bautismo, ¿no? De la importancia del bautismo. 3, capítulo 3, versículo del 4 al 7. Leo, Sí, a ver, el 4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. perfecto. Pues es un pasaje precioso que habla de diferentes cosas, ¿no? Primero, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor al hombre, ¿cuál fue esa manifestación de Dios? ¿Cómo se manifestó la bondad y el amor de Dios? Con En la su hijo. encarnación. Exactamente, en Cristo, en toda la vida de Cristo, no solo en la encarnación, o sea, en los misterios de la vida de Cristo. Su Ok. encarnación, su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión completa. Todos los misterios de la vida de Cristo. Así se manifestó la bondad de Dios en una persona, en su Hijo encarnado. Y dice, esa manifestación no fue porque ustedes se la merecían, porque ustedes hicieron unas obras maravillosas. No. Dice, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros. El amor de Dios no se manifestó porque nosotros no los merecíamos, sino según su propia misericordia. Y une esa manifestación de Dios en Cristo a el baño del nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros a través del único mediador, Jesucristo. Para que justificados, ¿por qué fuimos justificados? Justificados es que alguien te hace justo. Yo no me justifiqué a mí mismo, yo fui justificado por la gracia. Para que justificados por la gracia seamos en esperanza, según la paciencia, herederos de la vida eterna. ¿Sí? Es decir, somos hechos hijos de Dios por el bautismo. Ya desde este momento, estamos hablando cuando Pablo escribe a Tito esta carta, Pablo sigue vivo, es decir, siglo I, todavía en época apostólica, ya aquí aparece manifestado la importancia que se le daba al bautismo. No solo eso, si esto no nos basta cuando Jesús está ascendiendo a los cielos, que dice, id por el mundo, predicad el evangelio y bauticen, bauticen. O sea, la predicación y el bautismo como algo estrechamente unido a la misión de la iglesia. Por lo tanto, ¿cuál es la misión primordial de la iglesia? Manifestar el nombre de Cristo a aquellos que no lo conocen. Todavía la misión de la iglesia, todavía en el año 2026, la mayoría del mundo no ha escuchado hablar de Cristo. Aunque seamos la religión más numerosa, todavía la mayoría del mundo no conoce a Cristo. Por eso, aunque existen tres dimensiones de la misión de la iglesia, que es la misión adyentes, que es la misión a la gente que no conoce a Cristo, que nunca ha escuchado a Cristo, luego la misión a lo que se la llamaría la nueva evangelización, que es la misión a aquellos que conocieron a Cristo o fueron bautizados, pero ya se alejaron de Él y lo perdieron, eso sería la nueva evangelización, o la misión pastoral de la iglesia, que es
mantener viva la fe de los cristianos que siguen yendo a misa y tienen toda esta vida. Eh, Estas tres dimensiones de la misión de la iglesia, la más importante misión de la iglesia sigue siendo la misión ad gentes, es decir, dar a conocer el nombre de Cristo a aquellos que no lo conocen. Y a veces nos vemos muy metidos todavía en la misión pastoral o en la misión de la no evangelización, que está muy bien, es parte de la misión de la iglesia, pero no hay que olvidar las gentes, ¿no? Y de esto hay un decreto del Concilio Vaticano II que se llama la Missio ad Gentes, de hecho, ad gentes. Bueno, para quien quiera leerlo. Entonces, también la importancia de esta obra radica en que es la primera monografía que se ha escrito sobre este sacramento, ¿sí? Ya obviamente se ha hablado de este sacramento, pero es la primera monografía completa escrita y desarrollando este sacramento. He ahí la importancia. Según Danilou, ¿quién es Danilou? Un patrólogo famoso, muy, muy importante en Francia, actual, bastante actual. Esta obra es el prototipo de las catequesis mistagógicas futuras. Es decir, es como fue la primera, a partir de ahí como todas las demás se inspiran a partir de esta obra. Estoy diciendo porque esta obra es tan importante y porque entre tantísimas obras que pudiésemos estudiar del bautismo o meternos directamente al catecismo, que sería lo propio, pero el catecismo lo tienen en su casa, así que se lo pueden leer. Con que tengan las bases, luego pueden leer lo que ustedes quieran. ¿Por qué elegimos esta obra, no? Bueno, de nuevo, esto es el prototipo de las catequesis mistagógicas futuras. ¿Qué es una catequesis mistagógica? Es lo que estamos haciendo ahora, es decir, desvelar el misterio de un sacramento, ¿sí? Un poco explicar, desvelar todos los símbolos que hay dentro de los sacramentos. Y de alguna manera se cree también que esta obra es la prolongación de la tradición evangélica sobre este tema, ¿sí? Es muy cercana a la fecha de los apóstoles y se cree que es fiel a la tradición apostólica. La proyección posterior de esta obra marcó la enseñanza de la Iglesia en la etapa siguiente, como se prueba por las huellas que encontramos de esta obra en obras de otros padres. ¿En qué padres? En Cipriano de Cartago, en San Jerónimo, en San Agustín. Podemos ver huellas de la obra de Tertuliano en estos otros padres, a modo de eslabones que se van uniendo y que van bebiendo de la tradición anterior a ellos. Nadie en la iglesia sale como un hongo de la nada, como un champiñón ahí, no. La iglesia es como un racimo de uvas. Nadie hay un honguito ahí suelto, en comunidad. Por eso los santos vienen en racimo. Esto de los iluminados así solos, vienen en racimo. Por eso un San Ignacio estaba rodeado con un San Francisco Javier, ¿no? Con toda la compañía de los santos. Pues lo mismo, ¿sí? San Juan de la Cruz tenía Santa Teresa de Ávila, ¿no? O sea, nacen en racimo, son varios, ¿no? Porque la fe es comunitaria, es eclesial, ¿vale? San Ambrosio es el padre espiritual de San Agustín, así, ¿no? O sea, constantemente vamos a ver un San Francisco con Santa Clara, constantemente esta fe eclesial, esta fe comunitaria. No, nada de champiñones por ahí sueltos. Bueno, entonces el término bautismo, que aparece en el título, corresponde a la traducción griega, que significa baño de inmersión. El bautismo, la palabra bautismo viene de baño de inmersión, es decir, un completo sumergirse. Esto ahora que hacemos muchas veces aquí de estas cosas peligrosas que uno dice en videos que lo van a ser usados. Espero que no tanto, porque está como una cuenta medio privada, pero bueno, esto que ahora hacemos nada más de echar agua en la cabeza está muy bien y es un bautismo, pero en realidad era el baño de inmersión entera de la persona y simbolizaba mucho mejor lo que de hecho sucede en el bautismo, que vamos a ir profundizando en estas semanas.
y es el nombre técnico natural que se usaba para designar la acción principal del sacramento. El sacramento tiene varias acciones, no es solo el agua, la inmersión en este caso, o la aspersión del agua en la cabecita de la persona. Em, pero en caso extremo, imagínense que no sé, un niño está en una incubadora y yo no tengo acceso sino a su manito, yo lo puedo bautizar tocándole alguna parte de su cuerpo con agua, ¿sí? No tiene que ser nada más la cabeza. Eh, Esto en caso, pues, extremo, ¿no? Em, pero lo mejor sería la inmersión, pero bueno, ya eso en muy pocos lugares se hace. Tertuliano Mari, tiene, sí, como les quiero, nomás, perdón que interrumpa, pero como dato curioso, en la sí, Catedral de Los Ángeles hay una pileta de inmersión. sí, Y cuando son los bautismos en Semana Santa, o sea, en sí. el sábado de... Yo voy porque mi Aquí. tío es el arzobispo de ahí. Entonces muchas Mm, veces me ha tocado estar ahí, ¿no? Y mis hijas cuando eran chiquitas, la primera vez que les tocó ver ese bautismo, pues se fueron allá, ¿no? Porque pues está, o sea, está el altar y hasta, si del altar tú ves el fin de la iglesia por donde entra el sacerdote, allá está. Entonces, y los catecúmenos se visten con una túnica especial para el agua, digo, de todos modos se mojan, ¿verdad? Ya me quiero volver a bautizar, me quiero claro, volver a bautizar, quiero ser así, mamá. O sea, claro. estaban una emoción cuando eran chiquitas, increíble. Es que expresa mucho mejor lo que sucede, ¿no? Sí. Y es precioso. Em, pero bueno, que es válido el sacramento sin inmersión, ¿eh? Lo que no es válido es como por aspersión. Imagínense que hay muchos, así como, es que usé una palabra que no era antes, ¿verdad? Dije aspersión, pero aspersión no se puede. Agarrar como, hay muchísima gente, entonces voy a meterlo en un aspersor y voy a pasar así bautizando a todo el mundo. No, eso no se puede, ¿vale? Tiene que haber contacto seguro y directo del agua con la persona. No puedo echar así por esto de la practicidad o no sé, por COVID, y entonces lo he hecho así, no, no se puede. Se tiene que caer el agua en la cabeza de la persona. Bueno, esos son aspectos técnicos, ¿verdad? Pero bueno, habían dos maneras de contemplar el bautismo para Tertuliano. Primero, como este mecanismo mistérico sacral, es decir, más en sintonía con la mentalidad popular romana que tenía todos estos, estos misterios de iniciación, ¿no? La iniciación mistérica en ciertas religiones mistéricas de la época, siendo el rito agua el elemento principal, es decir, lo más importante del bautismo era el rito, o como una acción más espiritual del bautizado, y entonces el elemento básico era la fe. Entonces, ahí surge la gran pregunta, ¿qué es más importante? ¿El rito en cuanto tal o la fe? Gran pregunta, no la vamos a resolver ahora, la vamos a resolver la última semana. Así que ánimo, porque tenemos que tener todo un recorrido para entender bien lo que queremos decir. Entonces, bueno, me parece que la forma más ordenada de adentrarnos a la obra va a ser a través de dos momentos. Un primer momento es explicarles la estructura de la obra, así como hacemos con un libro bíblico. Explicamos más o menos la estructura. Y luego ya nos metemos en algo más transversal que sería la temática. ¿Cuál es la temática más importante? ¿No? Señalando puntos más importantes según nuestro interés. Nos podríamos detener a hablar de muchas cosas, pero bueno. Primero, la estructura. La obra tiene un total de 20 capítulos, ¿vale? Y el primer capítulo trata sobre una breve introducción y expone como un buen eh, escritor de la época, expone los motivos del tratado. ¿Por qué va a escribir este tratado? Un primer motivo es para formar a los catecúmenos, es decir, formar a aquellos que se estaban preparando para recibir el bautismo. Un segundo motivo era para fortalecer la fe de los ya bautizados, es decir, no, quizás para los que no se vean, no estaban muy bien formados, estaban débiles o ignorantes, o también para examinar más a fondo las razones
de las verdades que les han sido transmitidas. Es decir, tanto para personas que en su bautismo estaban así más o menos después de haberse bautizado, no se formaron muy bien, como para los que sí se habían formado bien, pero querían profundizar sobre los motivos, las razones de fondo de las verdades de fe. Y también para salir en defensa de alguna herejía que se llamaba la herejía cainita, que minusvaloraba el poder del agua. Les parecía como ridículo esto del bautismo, dándole tanto poder al agua que uno tenía tanto acceso, ¿no? Los ríos, los mares, todo. Tenías que beber agua y como que esa agua te iba a limpiar. Todos los días te bañabas y de pronto esta agua te quitaba todos tus pecados. Era como minusvaloraban el poder del agua, ¿sí? La segunda, entonces ese es el capítulo primero. Luego se divide los demás capítulos se dividen en 5 grandes partes. La primera parte va del capítulo 2 al capítulo 5, es la defensa del bautismo ante quienes lo rechazan. Es decir, tiene un motivo más apologético. La palabra apología es la defensa, una defensa de algo, ¿no? En este caso del bautismo, ¿sí? Cuando escuchamos la apología de Justino, es porque Justino está defendiendo algo de la fe, ¿sí? Es la defensa, la apologética, la ciencia de la defensa de la fe de algún aspecto. Entonces, dentro de esta primera parte, el capítulo 2 señala que en el bautismo se da una combinación que es típica de las obras de Dios. ¿Cuál es? La simplicidad de los medios y la maravilla de los resultados. Y pone ejemplos. Dios utiliza medios muy sencillos y obra maravillas enormes. Y va dando ejemplos de la escritura. Podemos pensar en la curación de Eliseo. Eliseo, que se le pide que vaya a bañarse al río, y él dice, ¿cómo? Si en Siria hay mejores ríos que acá y ahora me van a mandar a lavar aquí, y los servidores que le dicen, anda a lavarte aquí. Si, si, si el profeta te hubiese mandado a hacer algo más complicado, lo hubieses hecho. Sí. ¿Por qué queremos siempre lo complicado? ¿No? Dios que se vale de medios muy sencillos para orar grandes maravillas. Y esto es una constante en la historia de la salvación. ¿Sí? Muy importante. Dios que llama ¿a quién? A Jeremías, que es un niño. Dios que habla ¿a quién? A David, que es el pastorcillo más chiquito de la familia. Dios que utiliza medios muy sencillos y obra maravillas. Muy importante. Capítulo 3 va a hablar del valor del agua en el papel de la creación. Perdón, el valor que tiene el agua por el papel que vemos que tiene en la creación. Y va haciendo de nuevo un recorrido. Recuérdense que ahorita nada más estoy hablando, si no me voy a meter en tema, ahorita nada más estoy haciendo el recorrido completo, ¿no? La importancia del agua en la formación del hombre y la importancia del agua en la vida diaria, ¿no? Para bañarme, para sobrevivir, ¿no? Para limpiar, para purificar, ¿no? Tantas cosas que sirve el agua, ¿no? Capítulo 4, el 4 es el agua habitada en el principio del mundo por el Espíritu de Dios. Sobre las aguas se cernía el Espíritu de Dios. El capítulo 5, el agua expuesta a la acción maléfica del demonio entre los paganos, también tenía la capacidad malvada, ¿no? O sea, de hacer, y pone algún ejemplo de la época, pero también, así como tenía capacidad de envenenar, de hacer daño, también, si Dios actuaba sobre las aguas, tenía la capacidad de salvar. También explica cómo las aguas reconfortan por su propia naturaleza, ¿sí? Las aguas nos calman la sed, las aguas nos limpian, flotar en el agua es agradable, ¿no? O sea, es diferente a estar en el aire, es diferente el descanso corporal que encuentra el agua, que encuentra el hombre en el agua, ¿no? También pone el ejemplo del ángel bueno afectando positivamente el agua, como en el caso
¿se acuerdan del paralítico que estaba al borde de las aguas en el Nuevo Testamento? Y tenía que bajar el ángel a remover las aguas para que estas aguas se convirtieran, tuvieran un poder curativo. Bueno, esto también lo menciona aquí Tertuliano. Y gracias, y finalmente en este capítulo habla de que gracias al bautismo el hombre recupera la semejanza perdida a causa del pecado de Adán. La segunda parte, que va del capítulo 6 al capítulo 9, perdón, del 6 al 9, hace el repaso de algunos momentos del rito bautismal. El capítulo 6 habla de el baño en nombre de la Trinidad. La Trinidad entonces se presenta como testigo de la fe y garante de la salvación. Y también se añade la mención de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es cuerpo de la Trinidad. Es el lugar en donde se manifiesta la Trinidad. Por eso la comunión eclesial representa la comunión trinitaria. Así hemos de amarnos unos a otros, como la Trinidad se ama a sí misma. ¿Sí? Bien. Y a partir de aquí empieza a hacer referencia a los ritos propios del sacramento. Capítulo 7, la unción con el óleo. ¿Sí? El óleo se desliza corporalmente, pero aprovecha espiritualmente igual que el bautismo. Este óleo representa la unción, la crismación, ¿sí? El que pasamos a ser otros Cristos. El capítulo 8 habla sobre otro rito, que es la imposición de manos y el descenso del Espíritu sobre el neófito, que es figura de la bendición que Jacob hace a cada uno de sus hijos. ¿Se acuerdan cómo se traslada la bendición de la alianza? Se traslada también con imposición de manos. Recuérdense, todo es tipología, que es en el mismo plano histórico cómo se cumple eso que se vivió en el pasado, ¿sí? Em, y también representa el descenso de la paloma en Cristo, ¿sí? Esta imposición de manos también es como este descenso de la paloma en Cristo en su bautismo. Y también es imagen de Noé, ¿no? De cuando ya las aguas se habían tranquilizado y aparece la paloma. Capítulo 9 hace todo el recorrido de la presencia del agua en la historia de Israel y en la vida de Cristo. Figuras del bautismo en el Antiguo Testamento y en la vida de Cristo. Primero, el paso por el Mar Rojo. Tranquilos que luego lo vamos a desarrollar más en la temática, pero para que les vaya sonando. El paso del Mar Rojo, el leño de Moisés, el leño del agua que estaba como amarga y tira un leño y se vuelve dulce. Y luego Tertuliano hace una fuerte afirmación, y esto es precioso, dice, nunca aparece Cristo sin el agua. Esto obviamente está haciendo una apología contra la gente que no le da valor al agua. ¿Y qué dice? Jesús fue bautizado en agua. Su primer milagro transforma agua en vino. Invita a los sedientos al agua eterna. Venid, ¿no? Y bebed. La samaritana, ¿no? El pozo. Reconoce la caridad hoy como un vaso de agua dado al necesitado. Recobra las fuerzas junto a un pozo de agua, la samaritana. Caminó sobre el agua, es decir, que él tiene poder sobre el agua. Lava los pies a sus discípulos con agua. En su pasión aparece dos veces. El agua con el que Poncio Pilato se lava las manos, pero también el agua que brota del costado. Como vemos, como bien dice Tertuliano, Jesús nunca aparece sin el agua. Esta forma de entender la escritura se basa en un modelo exegético, es decir, un modelo interpretativo de la escritura propio de los rabinos judíos, que se llama la Geserá Shewá. Esa Geserá Shewá, ¿qué es? Es un término hebreo, da igual. Es que agarran un término de la Biblia, es decir, agua, y buscan dónde aparece agua en toda la escritura. ¿No? Es como en buscador, agua, y ¡trrr! ¿Cuántos pasajes me hablan de agua? Y tratan de ver cómo
todos esos pasajes de alguna manera están en relación uno con el otro. Eso es un estilo muy judío de interpretación de la escritura y ojo, no olvidemos, nuestros apóstoles eran judíos. Nuestras técnicas de interpretación, muchas son judías. Obvio, nosotros bebemos, nosotros somos eslabones. Aquí nosotros cristianos no cortamos con la tradición judía, al contrario, son nuestros hermanos mayores en la fe y bebemos de ellos, sabiendo que la plenitud de esa revelación está en Cristo. Y vimos que eso les falta a los judíos, ¿verdad? Pero de resto nosotros bebemos de ahí. Bien, eso como un paréntesis cultural informativo, ¿no? O dato curioso. Luego la tercera parte, que no la voy a desarrollar mucho porque es medio más apologética y bueno, quien le interese puede leer el tratado, que va del capítulo 10 al 12, son varias cuestiones en torno al bautismo de Juan. Es decir, algunas como comparaciones que él hace. No me adentro en este tema porque ya cuando veamos la parte teológica que les dije, vamos a desarrollar más esto y porque me parece que Tertuliano da una explicación que no es la que nosotros vamos a adoptar. Entonces, no, para no confundirlos. Entonces, nada más voy a explicar el bautismo de Juan según los desarrollos teológicos actuales. ¿Sí? Y luego, la cuarta parte, que es del capítulo 13 al 16, que son cuestiones teológicas. El capítulo 13 y 14 es la cuestión de fe o bautismo, como si estuvieran contrapuestos. ¿Qué es lo más importante? ¿La fe del bautizando o el rito? ¿Qué es más importante? Y también la contraposición entre predicar o bautizar. ¿Qué es más importante? ¿Nos dedicamos a predicar? ¿Nos dedicamos a bautizar sin predicar? ¿Qué es lo más importante, no? Obviamente, a nivel como de orden, primero es predicar y luego es bautizar, que es la estructura propia del catecumenado. Primero se instruye a la persona y luego se bautiza. Mari, pero esto quiere decir que entonces no podemos bautizar a los niños. Sí se puede bautizar a los niños, pero ¿por qué? Porque ¿quién hace la profesión de fe por el niño? La iglesia, en la persona de los padres y los padrinos, pero que son la iglesia, ellos son la iglesia. Y ellos lo que están diciendo ahí, y por ejemplo, si es un niño abandonado, ¿quién hace la profesión de... No se puede bautizar, sí se le puede bautizar. ¿Quién hace la profesión de fe? La comunidad cristiana. Asegurando que ese niño de alguna manera va a recibir la formación cristiana, ¿no? La formación de su fe durante su vida, ¿sí? Por el entorno en el que se encuentra. No porque se le asigna un catequista desde bebé, ¿sí? Sino porque va a estar inmerso o cercano a una comunidad que le va a ir formando en la fe, ¿sí? El capítulo 15 habla sobre la validez del bautismo administrado por herejes, es decir, por otros cristianos que ya no son de la gran iglesia. Tampoco nos vamos a meter en ese tema porque el desarrollo teológico actual es diverso, ¿sí? Pero él habla de la existencia de un solo bautismo, que nosotros también creemos esto. ¿Hay un solo bautismo? Sí. Por eso, si se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en otras iglesias es válido para nosotros. Y por eso, de alguna manera, estos cristianos, aunque no son católicos, participan, de alguna manera son miembros, aunque no plenamente, de la Iglesia Católica, porque son bautizados, son nuestros hermanos, están insertos en Cristo, aunque no participan plenamente de la Iglesia. Bien, y luego el capítulo 16, que es el valor bautismal del martirio, es decir, aquellos que morían mártires siendo catecúmenos, es decir, todavía no habían sido bautizados, se le llamaba el bautismo de sangre. Esto todavía se considera como un bautismo válido. Están hoy en día, esto ya lo vamos a ver en el desarrollo teológico, pero está el bautismo sacramental, el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Por eso se considera que un niño bebé no bautizado tiene bautismo de deseo y por eso tiene posibilidad de salvación. Cosa que nosotros estuvo un momento el tema del, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Del limbo, este lugar en donde supuestamente estaban los niños no bautizados. Este limbo no existe, ¿sí? Formalmente Benedicto XVI lo cerró, ¿no? Eh,
Y lo que se considera es que un niño, un bebé, que no pudo ser bautizado por diferentes razones, se considera que tiene un bautismo de deseo, ¿no? Bien. Y luego la quinta parte, que son cuestiones más disciplinares, que va del capítulo 17 al 20. El capítulo 17 es quién tiene derecho a bautizar, o sea, quién puede bautizar. Primero es el sumo sacerdote, es decir, el obispo si está presente. Después todos los presbíteros, los diáconos, perdón, presbíteros y diáconos con autorización del obispo, porque el obispo era el sacerdote en sentido pleno. Y por último también podían bautizar los laicos. ¿Por qué? Bajo el principio de lo recibido también se puede dar, pero esto solo en caso de necesidad, igual que hoy en día. Hoy en día incluso pueden bautizar los no bautizados, ¿sí? Una persona que no está bautizada puede bautizar, siempre que sea bautizar con el deseo de la iglesia, ¿no? Capítulo 18, la gran pregunta de quiénes pueden ser admitidos al bautismo. Tertuliano, aquí ya se ve su beta radical. Él propone la dilación del bautismo según la condición y la disposición de cada persona. Es decir, proponía que no se bautizara a la persona hasta que no estuviera debidamente preparada, sobre todo cuando se trata de niños. Pero ahí se ve su beta. Esto no es la tradición de la iglesia, esto no es lo que la iglesia va a sostener hoy en día, por algo existe el bautismo de niños, pero esto es lo que él sostenía, por eso ni me voy a detener a explicar eso. El capítulo 19 habla sobre cuándo es el mejor momento para celebrar el bautismo y especialmente la Pascua y Pentecostés también como momentos de manifestación plena de lo que significa el bautismo. Pero aún así decía que todo día es del Señor y por lo tanto todo tiempo es hábil para celebrar el bautismo. Esto se sostiene hasta el día de hoy, que todo día es hábil, menos Cuaresma. En Cuaresma no se bautiza, ¿sí? A menos que sea de extremo peligro o de muerte. Sí, que esto, el peligro de muerte quita todo tipo de restricción de todo, ¿sí? Oye, María, Sí. en Cuaresma no se bautiza ni Cuaresma es ningún ningún sacramento. otro sacramento. O sea, si hubo En una boda el principio sábado no. pasado, ya nos estamos saltando las trancas. Y Que- probablemente ningún sacramento se celebra en Cuaresma. Bueno, obviamente la penitencia sí. Sí, bueno, No te sabría, no estoy segura del matrimonio, ¿eh? Honestamente no estoy segura. Yo pensaría que no, pero igual y nada más se trata, o sea, orden sacerdotal seguro no. Eh, los de bautismo. iniciación seguro no. Pero vamos, no Extremo. sé, siempre se puede levantar una restricción, ¿eh? Porque los sacramentos son gracias que se dan y se tienen que poder dar. Y Pero será por conferencia, de que la Conferencia Americana de sí, Obispos sí, puede tenga que ser o aquí un que caso para central. particular que se levantó la restricción o puede ser que una conferencia episcopal la levantó para todo el mundo. Como por Ujú, ejemplo en Argentina se levantó la abstinencia de carne en Cuaresma, pero ujú, porque era imposible y ibas a hacer que todo el mundo estuviera con pecado, porque ahí todo el mundo come carne todo el día. Entonces, pues ujú. la iglesia que es madre y es misericordiosa no quiere que todos sus hijos estén pecatados, entonces hace medidas, pero no porque entonces, entonces China libre, no, sino, bueno, si puedo, buenísimo, pero, ajá, ¿qué haces? Es como la medida de la iglesia, ¿vale? Pero entonces este caso del matrimonio no te sabría decir, ¿sí? Ajá. Pero siempre es importante preguntar. Vale, luego el capítulo 20 sobre cómo hay que prepararse para recibir el bautismo. Y habla de la penitencia, del ayuno, de las oraciones. Y finalmente hace una exhortación que se refiere al momento de la oración del Padre Nuestro cuando van a recibir por primera vez la Eucaristía, ¿no? Justo recuérdense que en ese momento, cuando recibían el bautismo, recibían en el fondo toda la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación y Eucaristía. En ese orden, muy importante, porque la Eucaristía era la plenitud de la comunión con Cristo, ¿no? Bien, eso es el esquema.
ya no nos va a dar tiempo de la segunda parte, que es ya entrar en la temática, ¿sí? El desarrollo de la temática de una pequeña introducción. Primero vamos a ver cómo era brevemente el catecumenado y el bautismo, es decir, las dos fases. Luego nos adentraremos en el tema de la tipología bautismal, es decir, las figuras del bautismo en el Antiguo Testamento, donde vamos a ver obviamente el Génesis, eh, el Espíritu de Dios sobre las aguas primordiales, el diluvio, el paso de, ya más detalladamente nos vamos a detener en los pasajes y los vamos a hacer una pequeña exégesis para comprender, ¿no? El leño de Moisés, la roca del Horeb, donde Moisés toca dos veces y sale el agua, la curación de Naamán, el leño de Eliseo, ¿no? Bueno, varias figuras. Y luego vamos a ver el tema de los tres elementos del bautismo, que es el agua, el espíritu y la fe. Y luego vamos a ver la eficacia del bautismo, ¿sí? Es decir, cuáles eran los frutos del bautismo, qué es lo que se lograba con el bautismo. Y por último, vamos a ver, si es que nos da tiempo, el tema del pecado original y el bautismo de los niños. Y con esto terminaríamos Tertuliano y ya nos metemos en la teología del bautismo, ¿no? Algo más actualizado, ya no desde la obra de Tertuliano, sino desde los desarrollos teológicos que digamos, agrupan todo el desarrollo de los siglos. Es decir, dónde estamos hoy y qué entendemos cuando nos bautizamos. ¿Vale? Bueno, ahora preguntas o a comentarios, lo que quieras. Mari, ¿y como cuándo